Fíjate que estaba leyendo sobre historia griega y no me había percatado de la diferencia entre las mujeres espartanas y las mujeres atenienses. Y te lo digo porque obviamente como civilización occidental que somos, siempre idealizamos a Atenas, siempre decimos ellos son los paladines de la democracia, los valores democráticos, el origen del sistema democrático que nos rige y que es el mejor de toda la política, ¿no? O sea, idealizamos mucho a Atenas, pero pocas veces se habla de que por ejemplo, las mujeres atenienses no podían votar. Las mujeres atenienses eran ciudadanos de tercera, de cuarta, porque junto con los esclavos obviamente pues tampoco podían votar, no eran considerados ciudadanos. De hecho, el 20% aproximadamente o incluso menos de la población de Atenas pues eran considerados ciudadanos y por tanto podían votar. Y no solo eso, por ejemplo, cuando había un proceso judicial, por ejemplo, una demanda, un robo, algo, un delito, pues siempre se pedía testimonio y testigos, ¿verdad? Pues la mujer resulta que ni las mujeres ni los niños podían ser testigos de nada y tampoco podían dar testimonio de nada porque su voz no valía. Entonces las mujeres en Atenas no tenían ni voz ni voto. Además, las mujeres estaban confinadas en el hogar, o sea, no podían salir. La única manera de salir era cuando había, no sé, tradiciones, ciertas fiestas religiosas donde podían salir, o eventos culturales, como de teatro, donde podían salir. Pero en general las mujeres estaban confinadas al hogar y solo podían hacer tareas domésticas. Y tú te preguntarás, bueno, entonces, ¿cómo conocían hombres? Pues para casarse y para hacer matrimonios. De hecho, no podían. Quienes hacían los matrimonios eran los padres de la mujer y eran los que negociaban los matrimonios. Entonces la mujer ateniense pues no tenía ni derecho a nada, prácticamente muchas veces ni siquiera a salir de casa y nomás podía, su educación solo se limitaba a tareas del hogar. En contraposición, en Esparta, que obviamente Esparta pues no tenía una democracia, era una oligarquía. A pesar de eso, pues la oligarquía era mucho mejor para las mujeres en Esparta, porque ellas sí tenían una mayor libertad. Primero, las mujeres podrían ser gestoras, administradoras de los bienes. O sea, por eso cuando, por ejemplo, un hombre moría en la guerra, un espartano moría en la guerra, pues quien le pertenecía a los bienes, pues era a la mujer. Entonces, por eso llegó a haber momentos en la historia de Esparta donde las personas más ricas o con mayores pertenencias eran mujeres. Y no solo eso, las mujeres también eran educadas como el hombre, exactamente igual, en las luchas. Desde niñas estaban junto con los niños aprendiendo a luchar, atletismo, carreras, o sea, en el gimnasio estaban entrenándose junto con los hombres. ¿Y por qué esto? Porque se creía que en Esparta, pues obviamente la próxima generación que querían que también fuera guerrera, o sea, que la próxima generación, que cuando dos personas se casan, quería que su próxima generación, sus vástagos, fueran igual de poderosos y de fuertes. Entonces, no solo el hombre tenía que ser atlético, también la mujer. Por eso no sé si te has visto en la película de 300 que hay como una escena donde dice Leónidas que nosotros sí tenemos verdaderas mujeres, o sea, cuando se lo dice al mensajero este persa, nosotros sí, o lo dice la reina de Esparta, algo así como que nosotros sí criamos verdaderos hombres, algo así, pero es como decir de que ellas en verdad se entrenaban como los hombres, eran guerreros, eran soldados. Y bueno, esto también porque ellas eran las que defendían la ciudad de Esparta. Si te fijas, por ejemplo, Atenas era una ciudad amurallada porque pues era sus defensas. ¿Qué pasa cuando están en guerra y los hombres tienen que ir a la guerra y pues la ciudad se queda sin hombres o sin soldados? Pues la tienes que amurallar porque es la defensa de tu ciudad. Por eso Atenas sí estaba amurallada. Obviamente dejaban a uno que otro hombre también para hacer defensa de la ciudad, pero Esparta no tenía murallas. No tenía murallas porque quienes defendían
la ciudad, pues eran las mujeres eran soldados y las mujeres no eran eran las que hacían las labores del hogar, las tareas del hogar, las tareas domésticas, quienes las hacían eran los ilotas, con H, ilotas. Los ilotas eran como los esclavos, pues, como los que estaban sometidos de otras ciudades, los sometidos de otras ciudades por la guerra. Pero a lo que quiero decirte es de que Esparta era tan exitoso en la guerra también mucho, en mucha medida por sus mujeres, porque era como si tuvieran un doble ejército, uno de defensa, que eran las mujeres que defendían las murallas como quien dice, ellas eran las murallas de la ciudad y que ellas podían repeler cualquier invasión de otros soldados de otras civilizaciones o de otras ciudades y su, ¿cómo se dice? Su ejército de ataque, que eran los hombres. Entonces se puede decir que tenían un doble ejército los espartanos. Y pues obviamente pues Atenas no, Atenas solo tenía un ejército de hombres, que era el que iba a las expediciones bélicas. Y las mujeres, pues como solo eran personas recluidas que no tenían voz ni voto y que nunca supieron blandir una espada, nunca fueron entrenadas, solo estaban, sí, solo sí, para las tareas del hogar, pues obviamente ellas no correspondían ser una defensa. Entonces, por eso Atenas estaba demasiado amurallada. Y bueno, pues sí es curioso, se me hace curioso que Atenas, o sea, que es la civilización madre de la democracia, de que todos tengamos voz y voto, pues ve cómo trataba a sus mujeres, ¿no? Y Esparta, de ser una civilización guerrera, de ser una civilización oligárquica, aún así, pues sus mujeres eran mucho más, tenían mucho más empoderamiento, mucho más igualdad que los hombres. Y pues nada, nomás se me hizo curioso eso.